Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Vamos a la palabra. Yo le voy a pedir a usted que busque en su Biblia un pasaje muy conocido, está en Lucas capítulo 9, en el versículo, ya les digo para que no se me adelanten, todavía no lo pongamos en la pantalla, porque vamos a hablar de algo que les comenté hace unos días que el Señor había puesto en mi corazón: obediencia natural. Obediencia natural. Puede decirle al que está a la par suya: obediencia natural. Podemos decirlo así como obediencia espontánea. Obediencia espontánea. O sea, vamos a hablar de obediencia que salga, que brote. Porque el problema grande es que pues estamos acostumbrados a que desde que nacemos empezamos a obedecer, pero a la brava. Mi mamá rayaba mi nombre, para los que saben qué significa eso, un disco de los de antes que se pegaba ahí, estaba el disco rayado y brincaba y brincaba. Mi nombre era Alan, 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 y como a la 10ª vez ya decía yo: está bien. Así, pero 5 años, 4 años, ya estamos hablando. Y conforme me fui haciendo grande, era peor todavía. Ya mi mamá no me decía nada, o sea, porque cuando empezaba a hablar, yo hacía esta desobediencia. Una desobediencia natural era la que había en mi vida, y yo seguramente me imagino que también en la vida de algunos de los que están aquí, de los terrícolas, los que son de otro planeta, yo no sé, pero por lo menos si usted es de este planeta, seguramente tiene una desobediencia natural. Pero Dios hace cosas maravillosas, milagrosas. A lo largo del tiempo uno se encuentra muchas personas que asisten a la iglesia o que asistían a una iglesia, pero que viven luchando contra los apetitos de la carne. Entonces la pregunta es: ¿habrán nacido de nuevo? Porque eso es una pregunta que es vital aquí. ¿Habrán nacido de nuevo? Y ahorita vamos a hablar de lo que significa el nuevo nacimiento, por si alguna de las personas que están aquí no sabe, o alguno de los nuevos que está hoy aquí no sabe, ahorita lo vamos a explicar. Esto porque la Biblia nos enseña que el nuevo nacimiento, o que en el nuevo nacimiento Dios provee al hombre de todo lo necesario para ser libertados del pecado y vivir así una vida que agrade a Dios y que colabore en su santificación. O sea, Dios no nos va a pedir nada que no podamos hacer. Sería muy, ingrato, déspota, Dios pidiéndonos algo que no tenemos la capacidad de hacer. Y realmente así es, humanamente no podemos hacerlo, pero Él nos dio las herramientas, nos dio las armas, y de eso vamos a hablar. Jesús dice en Lucas 9:23, ahí está el pasaje, Lucas 9:23, y decía a una parte, le decía a todos, esto va para todos, le decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Estas son las partes de la Biblia y de las películas de Semana Santa que no nos gusta oír. Estas partes donde Jesús demanda, porque solo queremos oír las partes donde Jesús oferta o donde Jesús ofrece. Eso es lo lindo, las promesas.
Y todo lo hemos convertido en promesas en la Biblia. Hasta lo que no es promesa, usted se lo receta a la gente como si fuera una promesa. Esa es la promesa de Dios, tal y tal cosa. ¿Qué? Eso es una promesa. ¿Quién inventó eso? O sea, y hay un montón de cosas que las recetamos aisladamente. Como por ejemplo, nuestro Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Qué versículo? ¿Qué promesa? Decimos. Pero no leemos unos versículos antes. Para que Dios provea todo lo que necesitamos conforme a sus riquezas en gloria. El contexto dice Pablo a los filipenses: ustedes me han ayudado en todo, en mis prisiones, han colaborado, me han sostenido económicamente. Así pues, mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Pero agarramos el versículo. Eso es un chisme. Eso es un chisme. Agarrar solo una parte y salir a contarlo. No, hay que ver el contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué? Eso, tome esa promesa. Diga, todo lo puedo en Cristo. ¿Y el contexto? Sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. En todo y por todo he sido enseñado. Sé tener poquito, sé tener mucho, he sufrido esto, he sufrido lo otro, dice el apóstol Pablo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ve? Otro chisme, agarrar el versículo solo y recetárselo a alguien. Tiene su contexto. Pablo dijo eso porque ya había experimentado tener escasez y que el Señor le supliera. Pasar necesidad y que el Señor le supliera. Por eso pudo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no es algo que usted le tenga que darle a la gente, porque si la gente tiene que pasarlo para vivirlo. Hay muchas cosas, la mayoría hay que pasarlas, vivirlas para luego poder confesarlas y decirlas. Voy a decirles otro versículo. Otro chisme. Es ese que también está en Filipenses, que dice, se los voy a leer así, literal. Versículo muy conocido, Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Créalo, hermano, créalo. Y la paz de Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero el versículo anterior dice, por nada estéis angustiados, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración, ruego y súplica con acción de gracias. Y la paz de Dios, primero hay que doblar rodillas, primero hay que orar, primero hay que clamar, para que entonces la paz de Dios venga e inunde el corazón. ¿Ve? Entonces, lo bonito aquí es que dice Jesús, que lo que estoy diciendo es que la gente quiere tomar solo esas cosas, las cosas bonitas de la Biblia. Pero estas demandas, como esta, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Lo que está diciendo Jesús aquí es que si queremos ser discípulos de Él, se requieren tres cosas aquí. Primero, un negarse a sí mismo. Negarme a mí mismo es a mí yo, a mis deseos, incluso a mi egoísmo, o a buscar el bien propio. Negarme a mí, a eso, a mí mismo. Si quiero seguir a Cristo, no tengo que pensar en mí mismo. Eso es lo que está diciendo Jesús. No tengo que ponerme yo primero, y yo segundo, y yo tercero, y yo cuarto, y a Dios lo pongo como de décimo, por allá, como mucha gente quiere. Quiere que Dios sea el primero en su vida para darle todo lo que quiere, pero no lo quieren a Dios de primero en su vida cuando les pide cosas. Ahí no es el primero en mi vida. Entonces es un negarse a sí mismo, también un crucificarse, dice Jesús. Tome su cruz cada día. Lo que Jesús está diciendo es que usted tiene que morir cada día, crucificar su vida, su propio yo, todos los días morir.
porque eso es el punto 3, cada día, es permanentemente. Nos gusta mucho recetar ese versículo o leerlo, pero sin el cada día. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. No, es cada día. Y cuando dice cada día es porque el Señor sabe de que si hoy lo hago, puede ser que ya mañana no lo vuelva a hacer. Necesito saber que es cada día. Cada día, no solo los domingos cuando vengo a la iglesia, es cada día. Bueno, permanentemente. Porque todo el que quiera salvarse, dice Jesús, o sea, todo el que quiera buscar su forma de salvarse, más bien se va a perder. Eso es lo que dice el versículo ahí. Pero todo aquel que pierda su vida, renuncia a sí mismo, por amor a Cristo, éste se salvará. Entonces lo que está diciendo Jesús aquí es que solo hay una forma de salvarse, es la forma de Dios. Y la forma de Dios es que yo tengo que morir, crucificarme a mí mismo, renunciar a mí yo todos los días y seguirlo a Él. ¿Cómo se logra esto? Bueno, aquí vamos entrando ya en otros, avanzando un poquito en este mensaje. Porque después de que los discípulos reconocieron que nadie podía salvarse, en el pasaje aquel del joven rico, ¿se acuerdan? El joven rico, Jesús, el joven rico estaba alardeando de que había cumplido toda la ley. Pero cumplía la ley no por amor, la cumplía porque había que cumplirla. Porque ahí está el meollo del asunto. Por eso es que estamos hablando de obediencia espontánea, obediencia natural, no obediencia para cumplirle a Dios, para quedar bien con Dios, para que me vaya bien por interés, ¿verdad? Obediencia por interés. Jesús le dijo, confronta al joven rico y le dice, ¿te falta una cosa? ¿Qué me falta? ¿Qué me puede faltar? Si he cumplido los mandamientos desde joven, desde pequeño. Y dice, bueno, venda todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y así serás rico para con Dios. Ay, le puso el dedo en la llaga. Porque lo que él más amaba era el dinero y sus posesiones. Entonces, amaba más sus posesiones y su dinero que al prójimo. Cumplió la ley y los mandamientos, pero no porque entendiera el sentido de la ley, el espíritu de la ley, no lo entendía. El espíritu de la ley es, yo cumplo la ley por amor al prójimo. Por ejemplo, yo no le robo la esposa a otro por amor primero a Dios y por amor al prójimo. Yo no mato a alguien primero por amor a Dios y luego amor al prójimo. Es por amor todo. No digo mentiras, falso testimonio contra otra persona por amor, primero a Dios y luego al prójimo. O sea, todo se resume en el amor. Esa es la ley perfecta que habla el Nuevo Testamento. La que el Señor vino a instituir, pero en nuestro corazón. Hablando de los 10 mandamientos, vieron cómo en la película se ilustra muy bien, donde Dios le da los 10 mandamientos a Moisés y los escribe en piedra, ahí en una piedra, en piedras. ¿Sí lo vieron? Bueno. Esa es la ley escrita en tablas de piedra, pero no en el corazón. Necesitamos que la ley sea escrita en nuestros corazones. Entonces en Mateo 19:25, después de que Jesús habla con el joven rico y lo confronta con eso, con el amor, entonces le dicen sus discípulos, versículo 25, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Toda la razón. Nadie se puede salvar. ¿Quién se puede salvar? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Porque Dios logra la salvación del hombre a través de la obra redentora de Jesucristo y la obra regeneradora del Espíritu Santo. Dos cosas importantísimas en la vida nuestra. Entender que Jesús pagó por mis pecados en la cruz para llevar mi castigo, para que yo no sea castigado eternamente. Él lo pasó por mí.
Pero también que cuando yo creo en eso, se da Dios hace un milagro en la vida del que cree, se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo como su sustituto en la cruz. Hay un milagro, es que el Espíritu Santo, que es la naturaleza de Dios, viene a vivir en esa persona, y entonces cuando viene a vivir en esa persona, la persona es invadida por el Espíritu Santo, que es Dios, y produce fruto: amor, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre, bondad, dominio propio, etcétera. Lo primero es el amor. El primero, los frutos, el amor, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu, dice Romanos capítulo 5. Ese es el gran milagro, que Dios nos salva a través de Cristo, pero nos envía su Espíritu para que nazcamos de Él y su naturaleza esté en nosotros, y entonces haya un cambio en nosotros. Tito 3:4, se los pongo así, dice 3:4 y 5, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿cuándo fue eso? Cuando Cristo vino a morir. Dice el 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, y viene y dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Vean lo que pasa en la vida de una persona que se arrepiente de sus pecados, le pide perdón a Dios y reconoce que Jesucristo murió en su lugar llevando su castigo, pagando por sus pecados. Hay un lavamiento, hay una regeneración y hay una renovación por el Espíritu Santo. Eso sucede en el Espíritu Santo cuando viene a nosotros, el cual derramó en nosotros un poquillo ahí. En abundancia nos lo dio, por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, justificados es declarados libres de culpa, por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Se da cuenta? Salvación y regeneración. Eso es lo que produce el Espíritu Santo. Eso es lo que produce cuando creemos en Cristo. Entonces, ahora vamos a ir a otro pasaje, porque hay pasajes en la Biblia que son, no sé cómo decir para que se entienda la palabra o lo que quiero transmitir. No sé si decir que son profundos, porque no se entienden así nomás. Yo necesito haber vivido eso para entenderlo. La carta a los Romanos es una carta muy de ese tipo. El apóstol Pablo, desde el capítulo, toda la carta, por supuesto, como toda la Biblia, inspirada por Dios, es muy profunda. En el capítulo 5, del capítulo 5 al capítulo 8 de Romanos, no es jugando, familia. No es jugando. Yo tengo por lo menos 32 años de leer la Biblia, estudiarla, y todavía me sorprenden esos pasajes, esos capítulos. Y algunas cosas todavía en algunos momentos me dejan pensando mucho de que si realmente lo he entendido tal y como Dios quiere que lo entienda. ¿Por qué? Porque lo que les decía, la naturaleza, el viejo hombre a veces nos coacciona y no nos deja entender lo que Dios tiene para nosotros en su palabra. Entonces, en esos capítulos, del capítulo 5 al capítulo 8 de Romanos, Pablo hace contrastes. Les voy a dar por lo menos 4 cosas que habla él. Él habla del pecado, pero también habla de la obediencia. El pecado y la obediencia. O sea, cuando viene habla del pecado, busquémoslo. Romanos capítulo 6, para que nos ubiquemos ahí y vayamos viendo algunas cosas que son importantes. Bueno, hoy el mundo religioso está celebrando la resurrección de Cristo. Los religiosos, que para ellos resucitó Jesús una vez al año. Pero el cristiano no debe ser así. El cristiano debe celebrar la resurrección de Cristo en su vida
todos los días, no solo la resurrección de Cristo allá cuando resucitó hace 2000 años, sino que lo que Dios quiere enseñarnos es que también Él quiere que nosotros resucitemos con Cristo, así como Él resucitó entre los muertos. Cada uno de nosotros estaba muerto en delitos y pecados, dice la Biblia, y necesitábamos una resurrección, porque nuestro espíritu estaba muerto por el pecado allá de nuestros primeros padres. Entonces, en el capítulo 6 y 7 y 8, el capítulo 7, demasiado mal entendido por muchas personas, tan mal entendido que lo han tomado como pretexto para decir, vea lo que dice el apóstol Pablo aquí, el mal que no quiero, eso hago, y hallo que el pecado está en mí. Entonces, aislado de los demás versículos y los demás capítulos, no entienden que el capítulo 7 está entre el capítulo 6 y el capítulo 8, que nos enseña, o sea, que nosotros ya fuimos libertados en Cristo Jesús, que lo que Pablo está hablando en el capítulo 7 solamente está enseñando algo de la naturaleza humana que Cristo venció por nosotros. Pero muchos se quedan con ese capítulo como pretexto para la carne. Entonces el apóstol Pablo habla del pecado y la obediencia, un contraste. Habla de la muerte y habla de la resurrección. Habla de la carne, pero también habla del Espíritu. Ese Espíritu es el Espíritu Santo, con mayúscula. Habla de estar bajo la ley, y nos habla también de estar bajo la gracia. Y así otras cosas más lo hace contrastar. El orden del diablo, por decir el diablo, porque no hay otro, todo esto fue idea del diablo, el pecado y esas cosas, él fue el que vino a engañar desde el Edén al ser humano. Es lo que está ahí en la primera columna. El pecado trae la muerte, esta te hace andar en la carne, la muerte, y esto te pone bajo la ley. Y cuando estamos bajo la ley lo que hace es acusarnos, demostrarnos que somos culpables y que tenemos perdición eterna. Por eso es que si alguno hay aquí, y lo digo porque cada semana lo experimento con personas y aún con cristianos, ¿qué es lo que más duele? Usted sabe lo que da dolor en el corazón, un dolor, yo no me imagino cuánto le debe doler al Señor, si a uno le duele. Preguntarle a una cristiana que dice que nació en la iglesia, yo no sé a dónde, en qué parte, en cuál rincón de la iglesia, ¿verdad? Este es un dicho, nací en el Evangelio, ¿en cuál página? ¿Verdad? Nacen en una iglesia porque mi mamá es pastora, me dijo, esta semana ahí andábamos paseando y evangelizando, hablando con ella, me dijo que era cristiana y empecé a hablarle de Cristo y me di cuenta que no tenía seguridad eterna porque cuando le dije que si moría ahora mismo para donde se viva, dice, ay, Dios sabrá. ¿Qué tal? Vea si conocía a Cristo. Una muchacha de 27 años ya que está en una iglesia y sirve en la iglesia y todo. Eso es lo que duele más. Entonces, lo que les quería decir es que le digo, si vos morís ahora y vas para juicio, ¿cómo te va a ir en el juicio? ¿Cómo te va? ¿Has mentido? Sí, me he mentido. ¿Has robado? Sí, he robado. ¿Has visto a algún hombre para codiciarlo en tu corazón? Sí, lo he hecho, sí. De hecho, es madre soltera, etcétera. Y entonces, ¿qué? Si te juzgan, Dios te juzga conforme a la ley, ¿qué pasa con vos? ¿Cielo o infierno? Ya y no, voy para el infierno. Y entonces, ¿qué creíste de Cristo? ¿Cómo que creí de Cristo? Ve, ella está confiando todavía en ella misma, en sus fuerzas. Y lo que les digo que duele más es que hay cristianos que creen que cuando mueran van a ir a un juicio. Entonces, ¿para qué murió Cristo en la cruz? No murió para llevar el juicio de nosotros. No murió para ser castigado en nuestro lugar. No murió para llevar el castigo por nuestra paz, como dice Isaías. Entonces, ¿para qué murió Jesús? Vino a hacer, no sé, ¿qué vino a hacer? ¿Saben qué es lo que pasa? Que yo lo que he visto, yo lo ilustro así, en mi mente yo me lo imagino así. Jesús está muriendo en la cruz aquí, Dios está allá y el cristiano está aquí. Pero el cristiano cree que se trata de el Padre y yo,
Dios el Padre y yo, y todo es entre Dios el Padre y yo, y Cristo está muriendo ahí, qué bueno Señor Jesús que moriste, etcétera y todo, pero no ven su salvación que tiene que ser a través de Cristo. O sea, todo tiene que ir por el filtro de la cruz de Cristo y su sacrificio. Yo no puedo buscar al Padre o encontrarme con el Padre si no fue a través del sacrificio de Cristo, porque eso es lo que me abrió el camino. Y la paz con el Padre solo puede ser a través del sacrificio de Cristo. Y entonces, si yo muero, ya yo no tengo que presentarme ante el Padre. ¿Saben por qué? Para juicio. Porque Jesús fue enjuiciado en mi lugar y yo estoy escondido con Cristo, escondido en Él. Yo abracé a Cristo. Amén. Yo no sé si usted también lo ha hecho. El problema de esa muchacha, Donelli, así se llama, Donelli. El problema de esa muchacha es que está en la iglesia, pero sin entender el evangelio de Jesucristo. Y alguien que no ha entendido el evangelio de Jesucristo no podrá salvarse. Todavía está confiando en sí mismo. Porque cuando yo le pregunto, ¿y usted qué va a hacer si va a juicio? Un cristiano tiene que responder, bueno, si yo fuera a juicio, salgo exento de juicio, de condenación, porque Cristo pagó por mí en la cruz del Calvario. Él llevó mis pecados. De hecho, ni a juicio voy a ir. Porque falta también de entendimiento y conocimiento bíblico. La Biblia no dice que, eso es lo que le dije yo, vea, ¿qué pasa si Cristo viene por su iglesia? Usted se va con Cristo, sí, yo me voy. Y le digo, pero no te estoy diciendo que si te morís vas para juicio. ¿Verdad? No, el cristiano se va con Cristo, no va para ningún juicio. No va para ningún juicio. El juicio ante el gran trono blanco es para los que decidieron confiar en sí mismos como justos y confiaron en sus obras. Por eso en el juicio ante el gran trono blanco se le van a abrir los libros y van a ser juzgados según sus obras. Según sus obras. Usted sabe lo que es llegar a ese juicio y que le saquen a uno las obras de uno. Listos. Todo el mundo quedó listo ahí, frito. ¿Por qué? Porque ellos decidieron confiar entonces en su religión, decidieron confiar en sus obras de beneficencia, en sus ayudas, porque lo primero que dice esas personas cuando usted les pregunta, ¿usted es una buena persona? Yo me considero una buena persona, sí. No hay ni uno bueno, dice la palabra. El joven rico le dijo a Jesús, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Y qué le respondió? El único bueno. No hay ni uno bueno, bueno solo Dios. ¿Y cuánta gente se está creyendo buena en este mundo porque anda ahí atrás de los santos y las santas echando incienso y esas cosas? Todos estamos listos, condenados, si no fuera que pasamos por la cruz de Cristo y nos amparamos en Él. Él es el que nos va a llevar al cielo, hermanos, a través de su obra y por su sangre derramada. Él pagó el precio, pero queremos tener a Jesús y todavía seguimos confiando en nosotros mismos. Bueno, el asunto es este: el orden de Dios en eso que les puse ahí, que estaba en la pantalla, perdón, es que les señalo aquí, pero ahí está en la pantalla. El contraste ese, el pecado, la obediencia, la muerte, la resurrección, la carne, el espíritu, la ley, bajo la gracia. El orden de Dios es este, el que está ahí en la segunda columna, devuélvase. El orden de Dios es este: la obediencia produce resurrección. La resurrección nos da al Espíritu, o produce el Espíritu Santo en nosotros, o nos participa del Espíritu, y el Espíritu nos pone bajo la gracia de Dios. Eso es lo que necesitamos, y esto no es de nosotros, es obra de Dios, todo viene de Dios. Dice,
esto para enseñarnos que el que sigue este orden de Dios tendrá lo necesario para la vida eterna. 2 Corintios 5, 17 y 18, el pasaje famoso. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y el versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios. Lo que quiero decirles hoy, hermanos, es que para que haya una obediencia natural en la vida de una persona, necesita nacer de nuevo, necesita tener a Dios, necesita que haya un milagro. El milagro es regeneración y renovación en el Espíritu Santo. Para que haya una obediencia natural en usted, usted necesita ser transformado desde adentro. La religión no puede transformar a nadie. Que usted venga los domingos a la iglesia no lo va a transformar. Que usted lea la Biblia no lo va a transformar así nomás. O sea, no es por esas cosas, no es por hacer lo que quiero decirles. Es porque usted tenga una experiencia del nuevo nacimiento que nazca de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo, lo que nace de carne, carne es, pero lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te extrañes, no te maravilles de que te diga, te es necesario nacer de nuevo. Todo esto proviene de Dios. Es por eso que Jesús dijo que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Ezequiel 36, mire lo que dice. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Esto es una profecía del nuevo nacimiento, de lo que Dios iba a hacer en la vida de los creyentes. Dios dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ya hablamos ahora de los ídolos. Un Dios conforme a mi imagen y conforme a mi semejanza. No necesita usted tener una estatua en su casa para ser un idólatra. Ya puede tener su propio ídolo en su mente, su propio Dios, el que le conviene, el Dios que le conviene. Y dice el 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién es el que va a hacer todo eso? Dios. Porque Él va a quitar el corazón de piedra y va a poner un corazón de carne. Y nos va a dar su espíritu en nosotros para que andemos en sus estatutos y guardemos los preceptos del Señor y los pongamos por obra. Obediencia natural, porque Él nos cambió el corazón, quitó el corazón de piedra que teníamos y nos puso el corazón de carne. Y también implantó su ley en el corazón, que ese fue el problema en el tiempo de Moisés, en el antiguo pacto. Ese fue el problema. La ley escrita en tablas de piedra. La ley escrita en tablas. ¿Quién va a cumplir una ley escrita en tablas de piedra? Solo alguien que siga una religión va a querer hacer eso, pero eso es imposible. Imposible. La única forma de que usted agrade a Dios es que esa ley sea implantada en su corazón y entonces venga natural el asunto, porque está en su corazón ahora la ley de Dios. Entonces ya usted no es un adúltero, antes lo era, ya ahora no, porque ahora ya no quiere. Y le invitan a unas cervezas, ya no quiero. Yo quiero agradar a Dios y este es templo del Espíritu Santo. Y le invitan a esto y a lo otro. Usted dice, no, es que no me nace lo pecaminoso, no quiero. Y le dicen que llega alguna mentira, que invente algo en el trabajo, porque aquí que allá. Yo no quiero hacer eso, no, yo quiero honrar a Dios, etcétera. Obediencia natural por el Espíritu Santo. Hebreos 8:10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, aquí, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos,
porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Cuando esa ley está escrita en el corazón es porque nacimos de nuevo y el Señor echó a lo profundo del mar todos nuestros pecados y entramos en una relación nueva con Dios. Antes éramos criaturas, ahora somos hijos de Dios, donde ya no se toma en cuenta nuestros pecados. Y la ley ahora Dios logró escribirla en el corazón de nosotros. Por eso, papás que están aquí, que si nacieron de nuevo en algún momento, ustedes tienen que ver cómo guiar a sus hijos al nuevo nacimiento también. Necesitan arrepentirse de sus pecados. Hay niños de 8 años, de 9 años, reconociendo sus pecados y aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador. Y su vida ha cambiado. A muchos tal vez les pasó así. Otros tuvimos que pasar más cosas en la vida, aceptar al Señor por ahí de los 18, otros por los 20, y otros les agarró todavía más tarde, que siempre se dice, si hubiera creído cuando era más joven, ¿verdad? Bueno, primera de Juan 5, del 1 al 3 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, este es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no cuestan, es lo que está diciendo, no son difíciles. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y hemos nacido de Dios, y sus mandamientos están escritos en el corazón y en la mente. Entonces los hacemos. ¿Y qué? Y no se falla al Señor. Sí, hay fallas, hay errores, hay pecados, hay resbalonazos, etcétera. Sí hay. Pero ahí está el Espíritu Santo para decirte fallaste, para decirte no tenías que decir eso, para decirte tenés que corregir esto otro, hay que cambiar esto. Ahí está el Espíritu Santo. Entonces doblamos rodillas y le decimos, Señor, perdóname mis pecados, límpiame de toda maldad, y seguimos adelante. Pero ahí está el Espíritu Santo enseñándonos. ¿Esto es obediencia natural o espontánea? Bueno, vuelvo al principio. Necesito negarme a mí mismo, morir al pecado con Cristo, o sea, con Cristo morir, para morir al pecado, pero resucitar con Él a una vida nueva. Y vamos entonces ahora sí, Romanos capítulo 6, no vamos a leer todos los capítulos, pero yo quiero que leamos unos versículos aquí importantísimos, porque esto es lo que a veces no entendemos. Capítulo 6, porque de aquí voy a rescatar por lo menos 12 cosas importantes en este capítulo 6 de Romanos. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice ahí. Porque ya habían algunos diciendo que, como dice Pablo, si ustedes se pueden devolver al capítulo 5, versículo 20, mire lo que dice el 5:20. La ley pues se introdujo para que el pecado abundara. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? Que la ley Dios la dio para que fuera notorio que es pecado. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, por eso ahora en el capítulo 6, versículo 1, Pablo dice, por aquello de que alguno haya entendido mal, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Por eso es que si alguno dice, yo soy salvo, he creído en Cristo, pero sigue en su pecado y eso, es lo más probable, es que no haya nacido de nuevo, porque el nuevo nacimiento produce santificación en el creyente. No hay otra, porque el Espíritu Santo es santo y si está en mí, me santifica. Entonces, dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y paro ahí.
Voy a rescatar aquí por lo menos 12 necesidades del ser humano para poder salvarse y vivir una vida que honre a Dios. La primera es esta: necesito ser bautizado en Cristo Jesús para poder ser bautizado en su muerte. Y vea, hay dos posibilidades aquí: la fácil o la sencilla, no sé cómo decirlo, la superficial y la profunda, en este versículo y en otros aquí. Porque el versículo dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Lo más fácil es pensar en el bautismo en agua, que cuando yo fui bautizado en agua, fui bautizado en la semejanza de la muerte de Cristo, ¿verdad? Y luego, entonces, cuando me levanto del agua, resucito como una nueva persona. Eso es lo más superficial. Y alguien puede decir: sí, a mí me pasó así, yo cuando fui bautizado las cosas cambiaron, o más bien cuando yo me arrepentí, simbolicé que me había arrepentido con el bautismo en agua, que así debe ser. Pero yo creo que aquí hay algo todavía más adentro. Es lo que dice el pasaje literal: bautizados en Cristo Jesús. Bautizados en Cristo Jesús es sumergidos en Él. Eso es bautizado, ser sumergido, colocado dentro. Eso significa la palabra bautismo. Pablo está hablando aquí de los que hemos sido sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte. Morimos con Cristo. Y entonces, por eso es que si usted murió con Cristo en la cruz, por la fe, cuando creyó en Él, si usted murió con Cristo en la cruz, ya Dios no puede condenarte, porque ya te condenó en Cristo Jesús, cuando Él murió. Unido a Cristo, yo me uno a Cristo, me profundizo con Él en esa cruz y estoy muriendo con Él. Entonces el Padre dice: este creyó en el sacrificio de Cristo en su lugar, que a Él le tocaba estar muriendo ahí, no a Jesús, pero Jesús pagó por Él. Entonces para Dios es como si yo estuviera muriendo con Cristo en la cruz y me está castigando a mí por mi pecado en Cristo Jesús. Eso es lo que pasa. Si alguno de aquí se va hoy sin la salvación, ya habría que agarrarlo a garrotazos. O sea, ya no se sabe cómo explicarlo. O sea, ya es de llorar. O sea, ya no sé cómo, ya no se sabe cómo. O sea, pase adelante para echarle fuera al diablo. ¿Será eso? Que es que está todavía endemoniado o endemoniada. Nadie se puede ir de aquí sin Cristo. Si alguno está aquí y cree que porque es evangélico va para el cielo, va para el infierno. Bueno, qué tremendo. Dice el versículo: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Pablo está hablando de que los que nos sumergimos en Cristo, cuando Él murió en la cruz y yo creí en Él, entonces morí con Cristo. Eso es, morí con Cristo. Y el versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, ese bautismo en Cristo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ve, porque cuando yo muero con Cristo, también fui sepultado con Él y voy, así como Cristo resucitó de los muertos, yo también voy a resucitar a una vida nueva. Por eso es que el cristiano necesita resucitar de entre los muertos. No solo morir, sino resucitar a una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las viejas pasaron y las nuevas también. Entonces, lo primero es que necesito ser bautizado en Cristo Jesús para poder ser bautizado en su muerte. Lo segundo es que necesito ser sepultado juntamente con Cristo para poder resucitar de los muertos a una vida nueva. Si alguno está luchando
contra los apetitos de su carne y no puede, y no puede, y no puede, es muy probable que lo esté haciendo en sus fuerzas. Necesita nacer de nuevo, porque el nuevo nacimiento es un milagro que nos da la capacidad para tener una obediencia natural. El diablo va a venir ahí a engañar y a decirnos cosas, como llegó en el Edén, y a engañar, a querer que zafarse por algún lado ahí, engañarnos. Bueno, lo tercero, el versículo que sigue, el versículo 5 dice: si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Se da cuenta? Es que eso es lo que pasa cuando yo creo en Cristo. Por la fe, por eso es que tiene que haber algo sobrenatural. Hay algo sobrenatural cuando un pecador como yo o como usted viene delante de la cruz de Jesús, reconociendo sus pecados y pidiéndole perdón y creyendo que Él murió en su lugar. Sucede un milagro, algo sobrenatural. Ese nuevo nacimiento es sobrenatural. O sea, es algo sobrenatural que una persona de esas cambie de pensamiento. Me gustaba robar y ahora ya no. Me gustaba doblar el codo, pero ahora ya no. Me da asco el licor. Me es repulsivo. ¿Saben qué es lo que pasa? Porque cuando una persona se presenta delante de Dios, delante de la cruz de Cristo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es un milagro. Él te liberta de todas esas cadenas, de todas esas ataduras que traíamos desde antes. Entonces, necesito morir, esto es lo tercero, necesito morir y resucitar con Cristo para que mi cuerpo de pecado o mi viejo hombre pierda su poder y sea neutralizado por el Espíritu. Eso es lo que dice aquí el versículo 6. Mire lo que dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No quiero ponerme muy técnico aquí con esta palabra sea destruido, porque es que el asunto es que este cuerpo de pecado todavía no ha sido destruido. La mejor traducción para esta palabra destruido es para que este cuerpo de pecado sea hecho inoperante, se le quite el poder. Eso es la mejor traducción de esta palabra en griego, que la palabra es katargeo, el verbo. Hay varias veces, 3 veces por lo menos en la Reina Valera que se traduce así, pero no está bien esa traducción. Lo que quiere decir el apóstol Pablo aquí es que cuando yo soy crucificado con Cristo, entonces mi cuerpo de pecado es neutralizado por el Espíritu Santo, a fin de que ya no sirva yo más al pecado. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Voy con lo que sigue. Necesito entonces morir con Cristo para no servir más al pecado. Necesito también morir y resucitar con Cristo para poder ser justificado. Es lo que dice el versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Solo los que han muerto pueden ser justificados del pecado. No hay de otra. ¿Muerto cómo? Por la fe en Cristo. Y lo que les decía es un milagro que solo Dios sabe cómo hay una identificación. Es que se trata de eso, de identificarse con Jesús muriendo en mi lugar, a tal punto de que Dios entonces ya me ve a mí muriendo con Cristo, crucificado con Él, y me convierte en una nueva criatura. Ese es el milagro de la justificación que dice ese versículo 7 ahí. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Y qué es eso de ser justificado del pecado? En buen español es justificado, es declarado libre de culpa. Está justificado, no está declarado inocente, sino declarado libre de culpa. Es culpable. Yo soy culpable.
Y todos ustedes son culpables delante de Dios. Todos somos culpables. Pero ¿qué fue lo que hizo Jesús? Con su sacrificio, o a través de su sacrificio, Dios nos puede declarar libres de culpa, porque otro pagó la culpa. ¿Somos inocentes? No, nunca lo seremos. El único inocente es Jesús. Él sí era inocente y pagó por los pecados de otros. Pagó injustamente. Fue injusta su muerte, viéndolo desde el punto de vista humano. Pagó por nuestros pecados, pero eso es lo que nos da la salvación. Por eso es que nadie se puede jactar delante de Dios, porque todos somos culpables. Lo grande de esto es que los pecadores vamos a ir al cielo, los pecadores justificados por Cristo. Los pecadores justificados ahora la Biblia les llama a sí mismo justos, justos. Justos porque son muy buenos, no justos porque Cristo nos dio su justicia. Recuerden el intercambio en la cruz. Yo te doy mi justicia, dame tu iniquidad, dame tus pecados. Eso es un intercambio. Dame tu corazón malo, tu corazón lleno de rencor y eso, yo te doy mi paz. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz. Es un intercambio. Deme su enfermedad y yo le doy mi salud, etcétera. Eso es. Esto es un discipulado. Necesito entonces también morir y resucitar con Cristo para que la muerte no se enseñoree más de mí, dice el versículo 9. Vea lo que dice el 9. Y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. En cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, pero en cuanto vive, para Dios vive. Entonces necesito morir y resucitar con Cristo para que ya la muerte no se enseñoree más de mí. Y también necesito morir con Cristo al pecado para vivir para Dios. Qué lindo es este versículo, hermanos. Es el final del 10. Pero en cuanto vive, para Dios vive, dice el 11. Así también vosotros considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Usted está vivo para Dios o para el pecado? Usted murió al pecado, está todavía vivito ahí y coleando el pecado en su vida. Es que seguramente no ha muerto con Cristo. Bueno, dice el versículo 12, sigamos adelante. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos. Reine. Necesito morir y resucitar con Cristo para que el pecado no reine más sobre mí. Si yo no quiero que reine el pecado sobre mí, que sea mi Rey, mi Señor. Yo necesito morir con Cristo. Ni tampoco, dice el versículo 13, presentéis vuestros cuerpos, vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Necesito morir y resucitar con Cristo para que el pecado ya no reine en mí, pero necesito también morir y resucitar con Cristo para que para poder ofrecerme a mí mismo como un instrumento de justicia para Dios. O sea, ofrecer mi cuerpo ahora para el bien y para glorificar a Dios. Y del versículo 18 al 22 dice, versículo 14, voy a leerlo. 14 dice: el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es, dice el versículo 14, el punto 10 ahí. Necesito morir y resucitar con Cristo para estar bajo la gracia de Dios y no bajo la ley. Qué tirada, porque si no he muerto, estoy bajo la ley. Pero si muero con Cristo, ahora la gracia de Cristo me cubre. Me cubre. Estoy amparado bajo la gracia. Leamos desde el versículo 15 en adelante. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Ve otra vez. Es por aquello de que alguno dice: estoy bajo la gracia. Salvo siempre salvo. El que diga salvo siempre salvo y ande en sus fechorías, mentira. No ha sido salvo. Qué susto se va a llevar cuando se despierte en otro lugar que no es el que él pensaba.
o ella pensaba. Porque dice aquí, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlos, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? La obediencia produce la justicia en nosotros. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina que os transmitieron, y libertados del pecado. ¿Cómo vino la libertad del pecado? Porque yo morí con Cristo cuando creí. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la impureza y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Somos siervos de la justicia. Cuando erais esclavos del pecado, erais libres con respecto a la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de aquellas es muerte, o de ellas es muerte. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y habéis hecho siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces termino aquí con estos versículos del 18 al 22. Necesito morir y resucitar con Cristo para poder ser libertado del pecado. Necesito morir y resucitar con Cristo para tener vida eterna. Concluyo con este versículo que van a tener ahí. Con razón Pablo dice, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Se da cuenta? Recordemos el principio del los primeros versículos. De modo que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto es, yo necesito estar juntamente crucificado con Cristo. Porque si yo estoy crucificado con Cristo, yo estoy muerto, pero ahora Cristo es el que vive en mí. Voy a ponerlo al revés. Para que Cristo viva en mí, yo tengo que estar crucificado. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo aquí. Ninguno puede tener a Cristo en su vida si no crucifica su vida primero con Cristo y muere con Él. Por eso dice, y lo que ahora vivo en la carne, ahora lo que hago yo en esta carne todos los días, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué puedo ahora entonces lo que vivo en la carne, vivirlo en la fe del Hijo de Dios? Porque mi viejo hombre, porque mi naturaleza pecaminosa fue crucificada con Cristo. Y entonces vino ese nuevo nacimiento, y en el nuevo nacimiento me dieron las herramientas, me dieron al Espíritu Santo, que es la fuerza sobrenatural que necesita todo ser humano para poder vivir una obediencia natural. No como los israelitas, que tenían que obedecer tablas de piedra. No, cuando Cristo viene a la vida de uno, hay cambios naturales. A mi esposa le decían, ¿qué brujería le hiciste? ¿Qué hechizo le hicieron? ¿A dónde lo llevaste? ¿A dónde lo llevaste para que cambiara? Tanto así que la gente no cree al principio, no cree. Los años hablan. Los años. Pero al principio nadie cree. Y también porque han visto algunos que han dicho que han nacido de nuevo y al final su testimonio no es congruente con lo que creen o lo que predican. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo.